Crece la pesadilla para los panistas y es que ahora han empezado a visualizar que la 4T ha dado una vuelta a la forma en como tradicionalmente enfrenta las campañas electorales y por primera vez está utilizando realmente aparatos de Estado para acorralarlos por completo. Por ejemplo, ya se sabe que en el cateo sorpresa de la Marina, que el día de ayer se registró en el cuartel del panismo, en estos complejos que se llama City Towers, allá en la alcaldía Benito Juárez, en donde están embarrados un montón de panistas, ¿no? De esto, el cártel inmobiliario, encontraron sustancias prohibidas. Encontraron sustancias como fentanilo, como metanfetamina y otras más. Y por lo cual, este cateo podría generar que el cártel inmobiliario, que bueno, hasta ahora únicamente se centrara en temas inmobiliarios, ahora estaría ya empezando una investigación de delitos en contra de la salud. Esto es sumamente grave. Y entonces estaremos viendo que ya no va a ser la Fiscalía de la Ciudad de México que estaría investigando a Taboada, Bonrera, Jorge Romero y demás panistas, sino va a ser la Fiscalía General de la República. Y por esa razón estuvieron ayer los marinos. Esto es muy importante. Encontraron finalmente bandas delincuenciales, criminales, organizados. Y se da todo este momento, acuérdense, de que también se registra que Cabeza de Vaca enfrenta una nueva orden de presión en contra de él, su mamá, su suegra, sus hermanos, casi hasta el perro, y al mismo tiempo la fiscalía estaría a punto de llamar a testificar a Loret por el tema de los ardillos. Es una verdadera apretón. Y esto está provocando que hoy mismo, aunque ustedes no lo crean, los calderonistas pidieran tregua, viendo que se le están empezando a desbordar estos casos y que podrían acabar finalmente, olvídense la elección presidencial, olvídense que pierdan la mayoría calificada, no, que acaben muchos en el bote. Entonces piden tregua a través de un vocero calderonista, que mejor ellos los panistas van a dejar de decir el presidente narcopresidente, pero a cambio de que los de la 4T dejemos, ¿no?, de señalar a García Luna y todo ese tipo de casos. ¿Cómo la ven? Y mientras esto sucede, se destapa un nuevo escándalo, pero ahora de los Xochilbots encuentran finalmente la pista correcta. En fin, muchas cosas que arrancan con algo que, otra vez repito, ayer lo repetí, que vale la pena señalar que la 4T ha evolucionado. Ha empezado a evolucionar. Estamos viendo como si fuera lo Pokémon y los Pokémon han empezado a evolucionar. Y de abrazos no balazos que así arrancó el gobierno de López Obrador, ahora pues se ha vuelto este gobierno realmente un poco más, y lo digo con todo respeto, más perverso. Porque ha empezado a utilizar, está por ejemplo aquí, esto fue ayer, en medio de la marcha panista, marinos van y catean el cuartel del panismo de la Benito Juárez. Ese es el complejo, vamos a ponerle pausa, de City Towers en la Ciudad de México, ¿no? Y es interesante que, o sea, mientras los panistas estaban celebrando allá en el Zócalo, los marinos llegan y catean estos departamentos. Eso es realmente, seamos honestos, una gran perversidad. Pero lo interesante es que yo originalmente pensé que era por un tema de que finalmente estaban buscando más evidencias en torno al cártel inmobiliario, porque estos departamentos, hay decenas de departamentos que se les entregaron a panistas como Cristian von Roerich, Jorge Romero, Santiago Taboada, familiares de todos ellos y un montón de prestanombres. O sea, son como 20, 30, 40 departamentos, son un montón. Pero no fue por eso, fue por algo peor. Estaban buscando una banda delincuencial del crimen organizado en City Towers. Incluso no hay mucha información, no se comenta si detuvieron a alguien, pero lo que sí comentan algunas fuentes, porque finalmente esto es una información todavía muy extraoficial, que irrumpieron en 2 departamentos, encontraron sustancias, aseguraron esos departamentos y por varias horas estuvieron peinando piso por piso de City Towers. Piso por piso estuvieron entrando
no dejaban a nadie entrar, no dejaban a nadie salir y encontraron sustancias prohibidas en estos departamentos. Y eso es importante y relevante porque es el headquarters, el comando central del panismo de la Ciudad de México. Y el panismo de la Ciudad de México es el que dirige el panismo nacional. Así que allí hay un gran problema, porque sí, y repito, todavía incluso, fíjense, la Fiscalía de la Ciudad de México no tiene mucha información sobre esto que estoy comentando. Incluso el día de hoy, la Fiscalía de la Ciudad de México le pidió a la Fiscalía, aquí vemos, ¿no? La Ciudad de México pidió información a la Marina sobre los cateos. Eso es interesante. Como que también están dejando fuera un poco a Martí Batres sobre el tema. El gobierno de la Ciudad de México solicitará a autoridades federales detalles sobre el motivo de los cateos realizados ayer en torres habitacionales de 2 alcaldías. ¿No? No se decidió en el ámbito local. Por eso también entraron a las alcaldías Cuauhtémoc, que también gobierna el PAN. Igual dejaron fuera a Martí Batres. Entonces, sí, eso es interesante que pasó. Pero al mismo tiempo también acuérdense que en esta evolución de la 4T, también el fin de semana libera una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Recordando que la primera orden de aprehensión se hizo bolas. Esa fue la primera orden de aprehensión que primero tramita Santiago Nieto, acaba con desaforando a Cabeza de Vaca, pero después Piña y compañía protegen a Cabeza de Vaca porque todavía lo dejan con el fuero de gobernador. Acaba su gubernatura, se queda sin fuero, gana un nuevo amparo Cabeza de Vaca y para acabarla a molar, después el presidente señala que el caso estaba viciado de origen porque Santiago Nieto, escúchenme ustedes, había falsificado el documento estadounidense que había originado toda la investigación. Entonces era realmente un caso increíblemente manoseado, en donde claro que estaba con todas estas cosas, pues había muchos elementos del amparo. Pero ¿qué hizo ahora la 4T? Bueno, saca una nueva orden de aprehensión, totalmente nueva, y no solo contra Cabeza de Vaca. Ahora se van contra la esposa, contra la mamá, contra la suegra, contra los hermanos, incluido el hoy senador, pero futuro ex senador sin fuero, no va a ser candidato de nada, y casi hasta el perro. Y inmediatamente tramitan la ficha roja, inmediatamente solicitan a los US Marshals, allá en Estados Unidos el FBI, que detengan a Cabeza de Vaca, porque allá se encontraba totalmente protegido por las agencias estadounidenses, y ahora Cabeza de Vaca se encuentra en un momento muy complicado, porque tiene que huir por varios meses, como por 6 meses. O sea, él tiene para que le den fuero, porque es candidato a diputado federal plurinominal, pues es hasta septiembre. No, octubre, perdón. Vamos a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 meses tiene que huir. Y si lo detienen antes, se queda sin fuero. Eso también es otro. Y claro, el tema de los ardillos. Que se le ha complicado a Loretito. Porque Loretito crea un montaje, ayer les comenté, para seguir y perpetuar el tema del narcopresidente. El problema es que, pues vamos a suponer que Loret efectivamente haya entrevistado a un líder criminal. Él sea el líder de los ardillos. Ahora la fiscalía se ha entrometido y le dicen a Loret, bueno, a ver, cuéntame, ¿dónde lo encontraste? ¿Cómo lo localizaste? ¿Dónde está su celular? Pásame tu celular. Lo necesito verificar. Y probablemente empiece un caso muy similar al del Kate con don Joaquín Guzmán, donde también Kate se puso en un gravísimo problema por también lo mismo. O sea, al final se los encontraron y vaya cómo acabó todo ese caso con una enorme persecución activa de la fiscalía en contra. Y entonces todo esto, incluso el día de hoy Morena revela de la Ciudad de México que hay amenazas de muerte en contra de un activista. Fíjense, vean comunicado del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México sobre las amenazas del cártel inmobiliario en contra de una extrabajadora de la alcaldía Benito Juárez. ¿Qué dice Morena
Denunciamos y condenamos las prácticas intimidatorias y golpeadoras de los miembros del cártel inmobiliario en contra de Georgina Alejandra Orozco Pacheco, quien denunció haber recibido amenazas de muerte proferidas por Santiago Taboada. O sea, que ya también hay amenazas de muerte. Georgina Alejandra Orozco Pacheco se desempeñaba como prestadora de servicios en la alcaldía Benito Juárez y refiere contar con múltiples pruebas sobre las fechorías de la administración de la Benito Juárez, o sea, de Taboada, por lo que ha sido víctima de intimidaciones con el objetivo de impedir que dé a conocer pruebas sobre los hechos de corrupción inmobiliaria en dicha demarcación. O sea, hay nuevas pruebas que no se han revelado en contra de Taboada. Taboada lo sabe y le amenaza de muerte, por lo cual seguramente va a haber una denuncia de amenaza de muertes en contra de Taboada próximamente. Todo esto está sucediendo en este momento, en menos de 72 horas. Bueno, menos de 4 días, 3-4 días. Todo esto arranca. Lo primero fue con el tema de Loretito, que arrancó el pasado jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo. Un poquito más de 72 horas. Y esto es generado que hoy, fíjense, sale un calderonista de Hueso Colorado y pide una especie de tregua. Fíjense. Dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Nosotros le dejamos de decir a Obrador narcopresidente y ustedes dejan de fregarnos a nosotros con el tema de García Luna y claro, con el tema de cabeza de vaca. En fin, no digan tampoco narcos. En serio, vamos a escucharlo. De cabalidad, acusaciones que solo tienen sospechas, que solo tienen rumores, Ciro. El presidente cometió el primer error. Él fue el que con García Luna condenó en la mañanera, o a García Luna lo condenó en la mañanera, diciendo que era el narcotraficante, la cabeza del narcotraficante. La primera reacción con el general Cienfuegos fue exactamente la misma. Ahora que le pasa a él, tiene que estar navegando en estas inconsistencias. Yo aspiro a un país en el que los políticos, nuestros dirigentes, no es que estén libres de sospecha, pero por lo menos tengamos la presunción de que son honorables y que quien comete un error podemos tener los antídotos para responsabilizarlo ante la ley. Pero cuidado con cruzarnos, usar como arma arrojadiza en la política quién es más narco. Tú eres narco. Tú eres narco. Tú eres más narco. Tú eres más narco, o tú sí eres narco. ¿Y por qué? Porque lo dicen acá, y esta filtración, y esta otra, etcétera. Eso le pasó a Colombia en buena medida. Y cuando eso se generaliza, se normaliza, Ciro, nadie puede sentarse a la mesa sin una sospecha. Y esas sospechas terminan o en persecución políticas o terminan en violencia. Entonces, No, es que si empezamos a decir que Felipe Calderón es un narcopresidente, eso es violación a la presunción de inocencia. O que Genaro García Luna es narco, eso también es violación a la presunción de inocencia. Ese tipo de cosas, o sea, ¿dices qué? Entonces dice, mira, ahora le pasa a López Obrador, pues también es una violación a la presunción de inocencia. Entonces mejor no decimos nada, que nadie es narco y se acabó. Pero son bien narcos. Y lo cierto es que al final también ha pasado algo. Han empezado a descubrir las enormes granjas de los Xochilbots. Estos que crearon la tendencia mundial de narcopresidente hacia López Obrador. Y lo descubre un analista de redes español que se llama Julián Macías Tobar. Hoy publica este muy interesante hilo con pruebas. Precisamente porque fueron unos burros y en estas tendencias artificiales tuvieron errores ortográficos y se pudo, con esos errores ortográficos, encontrar toda la granja de bots de Xochitl. Vamos a leer lo que dice. Está muy interesante. Llevo unos días analizando los 10 millones de tweets, millones, imagínense, de la última campaña contra Obrador y Claudia Sheinbaum vinculándoles con el narco. Más de 500,000 tweets con el mismo error en el hashtag, error ortográfico, me facilitaron desmontar el troll center contra AMLO y en favor de Xochitl. El último error fue incluso trending topic en primer lugar el día de ayer. Y vean, le pusieron narcopresidenta. Se faltó ¿se dan cuenta? Narcopresidente AMLO 3. Ese es un error ortográfico y entonces, pone otras gráficas. Pero vamos a leer lo que dice. De los más de 70,000 tweets publicados por 5,500 cuentas con el mismo error en un par de horas, eso es interesante, más de la mitad se publicaron desde Argentina, España y Colombia.
Algunas de las cuentas que reciben más retweets del Troll Center son viejas conocidas, como Linda Sofía, Río Hermoso o JJ Díaz Machuca, que efectivamente son cuentas que son los que generan, por así decirlo, los tweets originales que después replican los bots. ¿Qué probabilidad hay que se publiquen en 7 días 5,000 tweets, 500,000 tweets con el mismo error? Ninguna, a menos que lo cometa quien programa el Troll Center algunos de sus errores. ¿Cuáles? O sea, ¿en qué se equivocaron? En errores ortográficos, por ejemplo, hicieron un hashtag que era narcopresidentAMLO3. Otro era hashtag narcopredidente AMLO, o sea, sin la S. Otro era narcopredidente AMLO2. Otro era narcocandidata Claudia. Y otro era Xochitl Gálvez, presidenta 2024. Xochitl, aunque realmente es Xochitl. O sea, primero va la T, después va la L, pero también se equivocaron y le pusieron primero la L y después la T. ¿Sí me entienden? O sea, al final eran hashtags originalmente con errores ortográficos, pero así lo distribuían. Y bueno, como se programan todo con programas y software, pues salieron estos errores ortográficos. De algunas de esas cuentas ya hablamos. Río Hermoso, antes Río de Dios, con las que se usaba la imagen de la modelo Xenia Chomcheva. En muchos hilos aparece como promotora de hashtags contra el gobierno y una de las cuentas que más RT recibe por parte de los bots. Porque esto es lo otro, yo les he comentado, bueno, lo comenté. Generalmente siempre las cuentas que tienen a mujeres demasiado guapas como ella son bots, son falsas, ¿no? Honestamente, es muy remoto que una mujer increíblemente guapa esté tuiteando pestes de López Obrador. Otra cuenta falsa del Troll Center que puso decenas de tweets con el mismo error de ortografía es Linda Sofía, creada en 2012 cuando publicaba tweets eróticos que ya borró y publica fotos suyas falsas. Reactivó su cuenta en 2019 intentando seducir a perfiles de izquierda, que también es lo que hacen mucho. ¡No caigan! Al igual que Río Hermoso, Linda Sofía es una cuenta falsa que usa de gancho imágenes de chicas atractivas y es promotora del hashtag contra el gobierno. En fin, y así se va, ¿no? Otra cuenta que usa la misma técnica es Drama Queen, usando la imagen de la actriz Emma Roberts. También aparece gestionando por el Troll Center JJ Díaz Machuca, mintiendo con encuestas donde Xochitl ganaría a Claudia. Incluso ahí modificaron una de C&E Research. Vamos a Xochitl con 40 puntos y Claudia Sheinbaum 38. Es una encuesta falsa. Estos solo serán errores en esta semana que demostrarán el fraude digital, pero solo son un pequeño porcentaje del mismo. Durante las 2 últimas semanas se publicaron más de 10 millones de tweets fraudulentos, consiguiendo copar durante días lo más alto de tendencias en México. 10 millones. Todas las campañas de desinformación a gran escala son de triple capa, política, digital y mediática. Salieron 2 artículos a la vez que fueron compartidos 20 veces más en Twitter que en Facebook. Lo normal es lo contrario. Vean lo más compartido con la palabra México o el Weekend Trend. Ambos artículos, y aquí sale dólar de moda, son compartidos por los más de 50,000 cuentas del Troll Center, incluso el artículo en inglés. A partir de esta fecha empezaron a lanzarse hashtags que sumarían más de 12 millones de tweets. Loret, vinculado a Atlas, usó el hashtag y se sumó con una entrevista a un encapuchado. En fin, ahí sigue. La verdad es que está interesante, ¿no? Sigue. Ya voy a hacer incluso un video sobre esto. Pero bueno, quedaron revelados, ¿no? ¡Wow! Y esto también acaba de pasar. Que todo esto de narcopresidente, pues es pura campaña digital. Por eso dice Mario Delgado que esta campaña cuesta $1 millón semanales y vemos por qué. Porque están utilizando pues cuentas de Argentina, de Colombia, de España. No me sorprende, por ejemplo, que haya ido a Argentina. ¿Quién está ahí? Milei. ¿Dónde fue Xochitl? A España. Bueno, Colombia, aunque gobierna Petro, pero sigue siendo también un centro importante de derecha y de ultraderecha, porque no tiene mucho tiempo que entró Petro. En fin, y este tipo de cosas suceden y se registraron. Y bueno, al final, en medio de todo esto, también empezaron a salir más videos de la fachiza. Por ejemplo, de la fachiza esta enferma que fue a la marcha. Vamos a ver algunos. Somos cristianos y somos mexicanos. Guerra, guerra contra el López Obrador. Una canción religiosa totalmente distorsionada. Hernán Gómez Bruera pregunta algo interesante. ¿Por qué todos los que van a esta marcha son blanquitos? Es que yo veo que las marchas de la gente que no está a favor de AMLO suele haber más personas de tez blanca que en las marchas a favor de AMLO.
¿Cómo se explica usted esa parte? ¿Por qué hay más blancos en este tipo de marchas? Más güeritos. Tortas y dinero. ¿Ya viste? ¿Por qué qué? Les dan tortas y dinero a la gente que vaya a votar por AMLO. Ya. Pero ¿por qué en estas marchas hay más blancos que en las de ellos? Yo creo que porque hay más información. Porque tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno. Los blanquitos tienen mejor educación y saben que es lo bueno. No, pues. En serio, la verdad es que sí. Y así puede ser un montón de cosas. También este tipo de asuntos, ¿no? O sea, que los blanquitos son, como siempre, más informados. ¿Por qué? Nada más por ser blanquitos. Tienen más información. No sé si saben que si tienes tez más blanca, te llega la información como que por vía satelital, no necesitas realmente estudiar nada. Si tienes tez morena, ¿qué crees? Tiene bloqueo, no te llega por internet, tienes que leer y quemarte las pestañas directamente en esos malditos libros de comunistas de hace 200 años, sin tecnología. En fin, la verdad es que sí. De todos modos, bueno, más este tipo de videos son eso sí me gusta de las marchas fifis, que salen y se exhiben esta ignorancia total, incultez también de esto. Gente con monstruosos prejuicios, gigantescos prejuicios, que evidentemente no tienen ningún tipo de sustento racional, únicamente emocional, y un gran miedo. Por ejemplo, vean esta, también sale, que se ha viralizado ahorita por el TikTok, ¿no? Que solo los blanquitos deben de votar. México por la democracia. Qué increíble, la verdad, me fascina. Nunca quiero tocar temas políticos porque sé que es muy bien delicado, pero es que, güey, luego no puedo con tanta pendejez de la gente, entonces aquí va. Vi un comentario en Twitter que decía como de que 70% de la población aprueba el gobierno actual. Y yo aquí les quiero decir, o sea, no quiero decir abiertamente que unos votos tendrán que valer más que otros, pero creo que en México sí tiene que haber más peso el voto de unos que el de otros. Entonces, esto es lo que yo creo que debe de ser. Si está el 60% de aprobación del país hacia tu gobierno actual, creo que sería muy bien revisar qué gente es la que está dentro de ese 60%. Porque yo sí creo que no puede ser posible que el voto de una persona de un nivel socioeconómico muy bajo, el cual fue comprado por una despensa, tenga el mismo valor que de una persona que esté bien informada con la situación y que esté votando respecto a información y hechos reales. O sea, no hay manera, porque entonces eso no es democracia. O sea, eso no es equidad. Eso es jugar de una forma diferente. O sea, yo creo que el voto de las personas que realmente están afectadas, como la gente que paga los impuestos y todo el tema que trabaja, la clase trabajadora de clase media, creo que tendrían que tener un voto por sección en el cual su opinión sí importe más, porque no somos comprados. Y no son votos que se están dejando llevar nada más por quien les dio la despensa al momento. De sociales y de educación en el cual una persona con carrera, dejen tú la carrera de maestría, o que tenga mucho dinero, no, o sea, con realmente información académica, que sí sabe del tema, no lo pueden poner al mismo nivel que una persona que no tiene ni idea qué está pasando, no tiene ni idea de las leyes, no tiene ni nada, porque nada más vimos despensa. ¿Quién le dice qué significa la democracia? No, solo los votos güeritos, de gente de billete, ¿no? Los antihombradoristas son los que deben de contar. Los votos, si tienes tez morena, por cierto, si vives en estados pobres como Chiapas y Oaxaca o Tabasco, sorry, no. Únicamente determinadas zonas. Esa es la verdadera democracia. Es la democracia del hecho. Digo, para que quede claro, esa es la de democracia del hecho. Lo otro es la dictadura de las mayorías, casi. Es la dictadura de los pobres. No, esa no la queremos, ¿eh? Esa dictadura comunista de los pobres, no. Queremos la democracia de los ricos. Casi, ¿eh? Esa sería la verdadera definición. Por cierto, antes de terminar, a todos los que quieran candidatos, aspirantes, candidatos, ya van a arrancar las campañas, les dejo abajo el correo electrónico para que agenden la entrevista aquí en El Chapucero. Nada más entrevistas, aquí no es para denuncias, que quede claro. Solo es es un correo para agendar entrevistas a los candidatos de todo el país. Bueno, amigos, eso es todo.